Hola, hola queridos estudiantes de noveno, ¿cómo están? Feliz día. Espero estén muy bien, con todo el ánimo para empezar su clase, empezar tema. Ya acabamos por este trimestre la competencia literaria, pasamos a esa competencia lingüística, gramatical, comunicativa, porque van de la mano, ¿no? No podemos hablar solo de gramática sin hablar de lingüística y mucho menos sin hablar de comunicación. Yo siempre he dicho que nosotros nos comunicamos a través de esas ideas, ¿no? No tanto de la oración como sujeto, verbo, complemento, no. El hombre se comunica más por proposiciones que por oraciones, pero sin embargo, la conformación de oraciones coherentes, con sentido comunicativo, con una intención fija, pues es importante de alguna manera saber, conocer cómo se conforman y el tipo, clase de oraciones que un hablante o un interlocutor puede emitir en X, Y, Z contexto en determinado momento. Por eso vamos a empezar con el tipos de oraciones, pero tipos de oraciones, por acá se los tengo, según el tipo de verbo, ¿sí? Porque hay oraciones coordinadas, compuestas, yuxtapuestas, bueno, que esas vienen ahí por añadidura y las vamos a ver la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, según el tipo de verbo. ¿Hay tipos de verbo en nuestro idioma español? Claro que los hay. Profe, que hay transitivos, intransitivos, que hay copulativos, que hay reflexivos, que hay recíprocos, etcétera. ¿Los conocemos? Cuestiones en ustedes allá mientras ven este video si realmente conocen todos los tipos de verbo que existen en el idioma español y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué funcionan? ¿Cierto? Según el verbo, las oraciones pueden clasificarse, chicos, en copulativas, transitivas, lo opuesto, intransitivas, reflexivas, recíprocas, pasivas e impersonales. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos los tipos de verbo y los aprendamos a clasificar, a distinguir y más. ¿Correcto? Analicemos estas oraciones. La mascota está en la veterinaria. Está es un verbo copulativo. Copular es unir, ¿cierto? Permite unir el sujeto con el predicado. Siguiente, Pedro construyó un robot. Verbo intransitivo, ahí está subrayado. Permite un objeto directo, así como cuando hablábamos de los complementos. Por allá, tal vez el año pasado ustedes lo tuvieron que ver. Complemento directo, indirecto, circunstancial, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué construyó? Responde generalmente a la pregunta ¿qué? ¿Qué construyó Pedro? Un robot, es decir, un verbo transitivo. Los aviones vuelan muy alto, verbo intransitivo. No permite un objeto directo. ¿Sí ven la diferencia entre estos dos? Y Oscar se despertó muy temprano, es un verbo reflexivo, se despertó. El verbo como tal, ¿sí? Esa acción que performa el verbo recae sobre el sujeto. ¿Quién se despertó? Oscar. Oscar se despertó. Yo me levanté, ¿sí? Me desperté muy temprano y me levanté. Son verbos reflexivos. Bueno, por acá rápidamente yo les traigo un cuadrito que vamos a ir viendo. Oración copulativa. Se construyen con verbos copulativos, es decir, el verbo ser o estar conjugados, claro está, de acuerdo con el número, con la persona, etc. El verbo parecer. Ejemplo, la fiesta está divertida. Oraciones transitivas se construyen, por supuesto, con verbos transitivos, es decir, aquellos que requieren la presencia de un agente que realiza la acción y un paciente, ¿sí? O un agente paciente que lo recibe, es decir, el objeto directo. Rosita bebe agua. Elena envió una carta. Intransitiva. Se construyen con verbos intransitivos. Intransitivos. Es decir, los que no admiten un objeto directo. Lo opuesto, como dormir, correr, hacer, morir. María come bien. Juan murió ayer. La reflexiva se construye en raya, lo dije en el ejemplo anterior, con los verbos que recaen de nuevo sobre el mismo sujeto. Ayer Pedro se bañó en el río.
Mónica se peina sola. Juana se maquilla todos los días para ir a clase, etc. Las recíprocas se construyen con verbos recíprocos. Profe, ¿qué quiere decir eso? Aquellos cuya acción es ejecutada y recibida por dos o más sujetos, ¿sí? Similar a esta, pero la recíproca es en dos direcciones. Ellos se despidieron, María y Efraín se besaron con temor, etc. ¿Listo? Por lo menos, por ejemplo, Juan y Camila se enviaron un mail, etc. ¿Listo? Obviamente esto se va a ampliar en clase con más ejemplos, ejercicios, con todas las dudas que ustedes también tengan para la clase como tal. Entonces es importante sobre todo al menos tener claros los tipos de verbo y cómo funciona cada uno para la conformación de oraciones con sentido comunicativo, chicos. Un verbo rapidito de una explicación corta pero significativa y espero que realmente les sirva. Y pues en clase, dudas, preguntas más y por supuesto ejercicios para practicar esa competencia gramatical lingüística pero con un sentido comunicativo efectivo. Un abrazo para todos y como siempre, tomen apuntes, saquen ejemplos, no olviden sus dudas para clase y ya nos vemos. Chao, chao.